Buenos días a todos. Esta comunicación tiene principalmente dos objetivos. El primero consiste en detallar el alcance de un proyecto de investigación realizado en el área de la pragmalingüística y el segundo se centra en aportar algunas propuestas de trabajo colaborativo en el aula de L, basándonos en los resultados de dicho proyecto denominado Avalea 2. Somos Zakia Ait Sadi y Araceli Abras Daneri, de la Universidad Internacional de Valencia. A continuación presentamos la estructura de la ponencia. Primero describiremos el proyecto Avalea 2. Seguidamente expondremos los objetivos del mismo, la metodología utilizada y los resultados conseguidos. Por último, proponemos algunas conclusiones finales. El proyecto Avalea nació en 2019 en el seno de la Universidad Internacional de Valencia. Esta institución tiene la particularidad de que todos sus planes de estudio se siguen íntegramente online. En este contexto de enseñanza y aprendizaje virtual, se quiso ligar la práctica docente con la investigación y por ello investigar en la mejora de propuestas didácticas en lengua española. Aquí presentamos Avalea 2, siendo un proyecto continuación del primero, en el que hemos ampliado las muestras del número de estudiantes, ampliando a la variante del español de América con estudiantes de México, además de enviar la encuesta a estudiantes universitarios de Alemania e Inglaterra. En esta ponencia nos centraremos en los resultados de Francia y España. El objetivo general del proyecto se centra en estudiar el uso de los recursos pragmalingüísticos por nativos, gracias a las nuevas herramientas tecnológicas de las que disponemos. A partir de ello, quisimos aplicar los resultados obtenidos para diversos fines didácticos en clase de L. Para la realización de este proyecto, se optó por el test de compleción del discurso o DCT en inglés, mediante la visualización del corto de animación Monsterbox, creado como proyecto fin de estudios gráficos por ordenador en 3D de la Escuela de Arte y Diseño de Bellecour. Tras verlo, los encuestados son preguntados en base a varias escenas. En esta ponencia de los resultados de la encuesta tras la visualización del cortometraje mudo, analizaremos, por un lado, los actos de habla propuestos por nativos españoles y franceses y, en segundo lugar, explicaremos cómo aprovechar estos resultados para fines didácticos, creando actividades expresas para la enseñanza de español como lengua extranjera. Bien, como hemos mencionado, la herramienta utilizada para la recogida de datos fue el test de compleción de datos. En él se pedía a los alumnos que visualizaran determinadas escenas y que propusieran las expresiones para expresar actos de habla concretos, en caso de que estuvieran en la piel de los actores. La tarea, a modo de encuesta, fue anónima y voluntaria. Se envió a los alumnos, 62 españoles y 117 franceses. El número de preguntas ascendió a 10 y el tiempo para rellenar la encuesta era de entre 20 y 30 minutos. La encuesta se dividía en dos partes. La primera se centraba en los datos sociodemográficos del alumnado y la segunda se centró en visualizar el cortometraje para luego responder a las preguntas sobre escenas concretas. Al ver el corto podrán ver que se trata de un vídeo muy colorido, visual y ameno, y tiene una duración de unos 10 minutos. Por motivos de tiempo no podemos proyectar el cortometraje, por eso aquí les dejamos el enlace por si más tarde quieren verlo. Las preguntas se estructuraron todas de la misma forma. Primero se contextualizaba la escena, luego se pedía al encuestado que propusiera el mensaje del personaje, en caso de que estuviera en su lugar, y por último se pedía también calcular el grado de cordialidad de la escena. En esta primera pregunta nos centramos en el acto de habla de petición, que corresponde a la escena primera. Como se indica en esta escena, el niño entra en el vivero y le pide al hombre mayor que le regale una casita de madera para su monstruito. El hombre y el niño se conocen desde hace tiempo. ¿Cómo lo pediría si fuera el niño? En la diapositiva tienen esta misma versión en lengua francesa.
Hemos observado, en español, el empleo del condicional de cortesía y elementos igualmente de cortesía como por favor, para realizar actos de habla de peticiones. La estructura se compone de saludo, argumentación y petición. Podemos ver algún ejemplo como «Perdone señor, me gustaría saber si podría construirme una casita como esa que tiene ahí, por favor». En esta diapositiva presentamos algunos resultados en francés de la misma escena. Los enunciados tienen una estructura muy similar. En general, las frases en francés también se componen de un saludo, una petición y una argumentación, y también el uso de elementos de cortesía como por favor, s'il vous plaît, y el uso del condicional. Pero los últimos ejemplos, bueno, aquí podremos citar un ejemplo. Bonjour. Est-ce que vous pensez que vous pourrez me faire une petite maison pour mon ami, s'il vous plaît? Y los últimos ejemplos son casos diferentes ya que no tienen esa estructura. Por ejemplo, c'est à vendre, que es un acto de habla indirecto. Je veux ça ou je voudrais ça, s'il vous plaît, que es una petición también directa. A la hora de analizar, el análisis contrastivo, hemos observado en general que las propuestas del español y del francés son muy similares, quizás porque la escena está muy convencionalizada, los elementos de cortesía parecen utilizarse de la misma forma. Es el caso de los saludos, los marcadores de permiso, el por favor, el s'il vous plaît, el condicional con o sin pregunta, pero existen algunas diferencias basadas en el uso mayor de diminutivos en español, por ejemplo, casita, monstruito, en comparación con el francés. Por su parte, observamos en francés el marcador de oración interrogativa directa, eso que sobre todo se utiliza en el discurso oral. En esta escena nos centramos en los actos de habla, de queja y mandato. El hombre, al ver que el gran monstruo ha roto la maceta, se enoja y reclama al mismo que tenga cuidado. ¿Qué diría el alumno si estuviera en su lugar? E igualmente tienen la versión en lengua francesa en la pantalla. En español observamos el uso del imperativo y pocos atenuadores de cortesía. Llama la atención, por otra parte, en la estructura que a veces el mandato se realiza antes y a veces después de realizar la observación. Por ejemplo, en el primer ejemplo podemos ver «¿Pero qué haces? Fuera de aquí, me estás arruinando todo». Puede resultar distinto a este penúltimo ejemplo «Oh, mis plantas, has roto mis macetas, hazte a un lado». Aquí les dejamos otros ejemplos en francés de la escena 5. Los enunciados tienen una estructura bastante diferente con respecto al español. En general, las frases en francés incluyen una queja, la observación, una orden 1 y una orden 2. Esa estructura se observa en el tercer, el cuarto y el quinto ejemplo. Por ejemplo, stop, j'en ai marre. Tu es en train de tout casser, fais gaffe, du balai. Y los últimos 4 ejemplos incluyen solo queja, interjección y una orden, como el caso del último ejemplo, mais enfin, c'est pas possible ça, allez du vent. Por tanto, observamos más diferencias que semejanzas entre el español y el francés. A lo mejor se debe al que el enfado en esta escena no es tan convencionalizado. Con respecto a las similitudes, se observa el uso de los mismos elementos de descortesía, el imperativo, los insultos, el uso de las interjecciones. Con respecto a las diferencias en español, hay un mayor uso de dícticos espaciotemporales aquí, ahora. También hay un uso mayor del pero para introducir una queja. Una queja. Por último, en francés existe una mayor variedad de uso para expresar la orden de salir. Por ejemplo, con dehors, du balai, fous-moi le con, écarte-toi, du vent, dégage, sors d'ici. Sin embargo, en español se utiliza principalmente expresiones como fuera de aquí, fuera o vete de aquí.
Bien, con todo ello, podemos aprovechar los resultados de Avalia 2 para fines didácticos, especialmente la enseñanza del ED. Para ello, hemos planificado algunas actividades o tareas de trabajo colaborativo y todas se basen en la visualización del cortometraje. Por cuestión de tiempo, no vamos a detallar todas, pero nos centramos en la propuesta 3 y 4. Con la tercera propuesta, pues se pide a los estudiantes que se dividan y trabajen por grupos. Cada grupo tendrá que trabajar escenas diferentes. Se les podría pedir que propongan de común acuerdo sus propias expresiones para cada escena. Como segunda parte, se podría analizar las diferentes propuestas entre el profesor y el resto de los estudiantes. Y con la cuarta propuesta se pide a los alumnos la misma actividad, la encuesta, en español, pero también en su propio idioma, lo cual les permitirá analizar su capacidad para improvisar en ambas lenguas. También les permitiría autoevaluarse y analizar qué interferencias lingüísticas adoptan en su lengua extranjera. Por último, o al final de cada propuesta de trabajo colaborativo, el docente muestra el trabajo realizado por los hispanohablantes, es decir, los resultados de Avalia 2, para que los alumnos puedan comparar sus resultados con el nivel nativo y autoevaluar su nivel lingüístico. Para concluir, quisiéramos subrayar el potencial del proyecto Avalia 2 de cara a su uso en la aula BL. Junto con el trabajo colaborativo, se trata de una herramienta muy pertinente para la mejora de la competencia pragmática, en la que el alumno se centra en la creación de actos de habla. Se pueden abordar aspectos de la lengua apartados en las aulas, pero que se utilizan mucho en la práctica conversacional, por ejemplo, la cortesía, los atenuantes, los insultos, las interjecciones, etc. Gracias al análisis contrastivo pragmalingüístico, los alumnos podrán observar las interferencias lingüísticas con respecto a su lengua materna. Con nuestro trabajo se puede llegar a la creación de un corpus pragmático multilingüe de gran ayuda para ello. Por otra parte, creemos que el entorno cada vez más tecnológico beneficiará el desarrollo de este tipo de proyectos. El cortometraje es una herramienta muy práctica en el aula de L y puede ser de gran utilidad para mejorar la competencia comunicativa del alumnado. Agradecerles a todos su tiempo y quedamos así a su disposición para cualquier duda o comentario.